y a medida que vayamos pasando la presentación, pueden ver mi pantalla, muchachos. Sí. Ok, a medida que vaya pasando la diapositiva, voy a pedir su participación, voy a pedir sí, sus opiniones. Ustedes ven ahí el tema, claramente se lee, ¿verdad? Subjetividad y objetividad. Es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Esto es algo que como docente ustedes van a poner en práctica más de lo que parece, porque en más de una ocasión nosotros nos vamos a ver en circunstancias donde tengamos que actuar de una forma subjetiva u objetiva. Ya vamos a ir viendo por qué cosa es, vamos a ir viendo algunos ejemplos y vamos a ir analizando, ¿verdad? Yo les voy a ir preguntando a ustedes para que podamos tener una participación por parte de ustedes y saber qué es lo que ustedes opinan. Antes de empezar, quiero preguntarle, a ver, Joan, para vos, ¿qué cosa es subjetividad? ¿Has escuchado el término? ¿No sabes absolutamente nada? ¿Qué crees vos? ¿Tienes algún conocimiento? Lo que sea. Me doy como una pequeña idea, siguiendo lo de la palabra de objetividad. Objetividad significa que es como lo importante, pues, así decirlo. Y subjetividad, a mi parecer, vendría siendo una idea secundaria, por así decirlo. Ok, perfecto. Charlotte, para vos, ¿qué cosa es subjetividad y objetividad? ¿Tenés alguna idea de ello? Pues la subjetividad es como el punto de vista de una persona, creo, y la objetividad es como llama allá de un tema, digamos. Ok. Carla, ¿vos tenés alguna idea de estas dos cosas? Perdón, es que no estaba poniendo atención. ¿Tenés, Estaba... tenés idea de lo que es la subjetividad y la objetividad? La objetividad me suena como algo más real, más conciso. Y la subjetividad me suena como algo más al aire. No sé si me entiendes. Ok. Cristel, Diga. ¿vos qué sabes sobre la subjetividad y sobre la objetividad? La subjetividad es como un punto de vista de alguien. Ujú. Y la objetividad, pues, como que tiene relación con algún objetivo que se vaya a realizar. Ok. Y Camila, por favor, ¿vos qué entendés por subjetivo y objetivo? ¿Te escuchas? Sí, sí, se escucha. Bueno, pues que quería ver si te escuchaba. Pues subjetividad, pues me da la idea de que es algo como una idea secundaria que tiene una persona o del mismo concepto la idea que saca esa persona, y la objetividad es como que un concepto en sí o definición y, y que pues eso no puede cambiar. Ok. Yo les pregunto esto, Esa ¿verdad? creo yo. Porque, ok, gracias. Yo les pregunto, ¿verdad? Porque algo que nosotros vamos a tratar de ir conociendo, quizás no tanto profundizando, pero sí lo vamos a ir conociendo. Yo les decía al inicio que algo que ustedes van a poner en práctica mucho desde el diario vivir en un salón de clase hasta bueno, sí, o sea, en el diario vivir de un salón de clase en cosas sencillas y en cosas delicadas o complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay algún malentendido en una sección, ¿verdad? Entonces, la postura del docente, uno dice, el docente debe ser objetivo y vamos a ir viendo por qué. Cuando un docente está escuchando una presentación, una exposición, qué sé yo, está leyendo un trabajo, el docente debe de poner la nota de una manera objetiva y vamos a ir viendo por qué. Entonces, estas cositas nosotros las vamos a ir viendo. Hay cosas que nosotros entendemos por lo que se hace, ¿verdad? Uno dice, ok, subjetividad es
esto, objetividad es aquello. Y yo lo sé porque de una u otra manera lo he visto en la vida práctica, pero ya lo vamos a ir viendo con más detalles para que tengamos un concepto más claro de lo que es. Vamos a iniciar con la subjetividad, ¿verdad? Porque es como es la más, no es que sea la más sencilla, pero es la que lleva menos tiempo en explicar y ahí vamos a ir viendo por qué. Bien, la subjetividad es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura, ¿verdad? Obviamente vamos a resumirlo sobre un pensamiento, ¿verdad? Porque la cuestión de idea, de cultura, todo eso tiene que ver con la forma de pensar. Entonces, la subjetividad, en primer lugar, es una percepción y un valor que yo le doy desde mi postura como persona, ¿verdad? Yo como persona tengo una postura ante una idea, ante una creencia, ante una cultura. Entonces, ese valor que yo le doy lo transformo en idea y a través de ello tengo una percepción de esto. La subjetividad se asocia a la incorporación de las emociones, sentimientos, al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inestable expresar estando fuera de uno mismo. En resumen, muchachos, que la subjetividad es una cualidad humana, es decir, que al ser una cualidad humana está muy vulnerable o muy sujeta a los cambios. ¿Por qué? Porque estas son percepciones que se basan en emociones, en sentimientos, en ideas, pensamientos, percepciones, lo que uno quiere, ¿verdad? Pero volvemos al concepto, que es una valorización personal. Yo le doy un valor personal, tengo una percepción personal de esto y por ello tengo un concepto diferente del que pueden tener ustedes. Podremos poner un ejemplo, a ver, la música. La música en cierto modo es subjetiva. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿verdad? A mí me gusta la música, a ver, la música clásica. Otros podrán decir, a mí me gusta el rock. Otros podrán decir, a mí me gusta los corridos. ¿Verdad? Ahora bien, ¿dónde entra la subjetividad acá? Cuando yo vengo y yo afirmo la música clásica es la mejor música, o cuando afirmo que el rock es la mejor música, o los corridos son la mejor música. Ahí es donde entra la subjetividad. ¿Por qué? Porque este valor que yo le estoy dando, se lo estoy dando desde mi perspectiva, desde mis sentimientos. A ver, quizás por ejemplo, en la música, en el rock, ¿verdad? En el rock yo quizás ahí es donde puedo tener el valor de desahogar todos los resentimientos que tengo, todo cómo me siento. Entonces, por ello yo creo que el rock es mejor, ¿verdad? Porque es una forma, un valor personal que yo le estoy dando. No por ello quiere decir que el rock en sí sea la mejor música. O yo vengo y puedo decir, la música clásica es mejor porque tiene más tiempo, porque es más sublime, es menos bulliciosa que el rock y está bien, también es válido. Sin embargo, no por ello quiere decir que tenga razón. O sea, para mí sí es la mejor música, pero en general no. Entonces, aquí es donde entra el problema de la subjetividad, muchachos, cuando yo generalizo. Si yo vengo y yo afirmo, el rock es la mejor música del mundo, entonces ahí estoy siendo muy subjetivo porque el valor que yo le estoy dando es personal. En cambio, si yo vengo y yo digo, para mí la mejor música del rock es distinto, ¿verdad? Porque ya estoy agregando el término de a quién el que le importe que sea la mejor música, es decir, a mí. Entonces, la subjetividad es muy complicada, ¿verdad? Ya que al ser sí, al darle un valor personal a través de mis emociones, de mis percepciones, nosotros tendemos mucho a creer que tengo razón porque yo lo veo de esta manera y quizás no así. Ahí en la imagen ustedes tienen un ejemplo muy claro y que muchas veces nosotros lo hemos visto en las redes sociales, ¿verdad? Dos personas, una de cada lado, donde tienen un número cada uno de frente. Obviamente uno mira un 6, uno mira un 9. Aquí es donde entra la pregunta, ¿quién tiene la razón? Y les pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Es un 6 o un 9?
¿Quién me responde? A ver, seamos subjetivos ahorita. Nadie se da. Bueno, pregunto entonces. A ver, Camila, ¿quién cree vos que tiene la razón? ¿El que mira el 6 o el que mira el 9? Depende del ángulo que lo mira. Ujú. Pero en esta imagen, para vos, ¿quién crees que de esos dos muñequitos tienen la razón? Pues miro 9, yo también. Ok. Y para vos, Johan, perdón, bueno, ¿cómo se pronuncia tu nombre? De las dos aceptable. Pues, mi opinión, aquí es donde se debe respetar la opinión de los demás, porque como lo dijiste, si a alguien le gusta un tipo de música y la otra persona le gusta otro, no va a decir porque te gusta es esta persona o es inferior a la otra, sino que es respetar la decisión. Si el muñequito de la derecha ve el 9, pero el de la izquierda dice que ve un 6, no se va a estar peleando porque ve eso, sino que va a respetar el que vea ese número y no le va a decir, va a ver este número y punto. Ok, entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque realmente ambos muñequitos tienen la razón, porque uno está viendo desde una perspectiva distinta a lo que ve el otro. Entonces, tanto el que dice 6 como el que dice 9 tienen la razón. ¿Qué es lo que entra en juego ahí? Sí podríamos mencionar, ¿verdad?, el respeto, pero también no solamente el respeto, sino el saber que el otro tiene una perspectiva distinta. Obviamente eso me conduce al respeto, pero el principio es que el otro tiene una perspectiva distinta. Y voy a poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, ahorita ustedes me ven a través de una pantalla, ¿verdad? Ustedes y yo los veo a través de una pantalla. ¿Por qué todo se vuelve subjetivo en esta modalidad virtual? Porque les voy a poner un ejemplo. Ustedes solo miran lo que yo tengo dentro de este cuadro, de acá para acá. Ustedes no miran más allá, obviamente miran el fondo. Pero ustedes no saben, por ejemplo, si yo ando en chori, en chinela. Yo no sé si ustedes andan en chori, en chinela. Y yo sé que es verdad, los alumnos más de alguna vez han asistido a sus clases en línea sin bañarse, se ponen short, descalzo y se ponen solamente la camisa del colegio, medio se arreglan el pelo porque saben que esto es lo que va a entrar. Entonces aquí viene siendo una forma subjetiva, yo sé que a varios de los de la teoría, yo sé que ahí viene una forma subjetiva de cómo yo veo las cosas, porque yo como docente, yo los miro a toditos ustedes con su uniforme bien presentable, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes se han bañado, porque obviamente no se siente el tufo. Yo no sé si andan con pantalón y falda, obviamente porque la cámara no abarca mucho. Entonces ya vemos cómo hay cosas que son subjetivas. Igual ustedes, ¿verdad? Ustedes me ven aquí con la camisa del uniforme, pero no saben si realmente ando pantalón de vestir o no, ando enchancletado o no. Entonces ahí es donde entra. Ajá, yo voy a decir algo. Estoy seguro que anda en pantalón de vestir y zapatos porque está en el colegio. Eso estoy seguro. Sí, exactamente. Entonces ya viste cómo tu percepción viene siendo subjetiva, o sea, cómo vos desde tu percepción deducís que como el profesor está en el colegio, entonces por lo tanto tiene que andar pantalón y zapatilla. Obviamente no va a andar en short y en chinela en el colegio, es lógico. Pero ahora, si yo estuviera en mi casa, quizás no tendría esa misma percepción. Entonces ahí es donde vemos que entra en juego la subjetividad. Lo subjetivo se asocia mucho a lo que yo veo, a lo que yo escucho, a lo que yo voy interpretando. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de lo que es subjetivo, ¿verdad? Porque hay cosas que parecieran que no son y cosas que son y no parecen. Ejemplos de esta subjetividad. El primero, nosotros hemos escuchado la expresión, la carrera de medicina es la más difícil de toda la universidad. Ustedes más de alguna vez lo han escuchado. ¿Y esto por qué es subjetivo? Porque realmente no es la más difícil. O sea, si ustedes le preguntan a un contador si su carrera es difícil, les va a decir que sí. Si le preguntan a un arquitecto si su carrera es difícil, les va a decir que sí. Si le preguntan a un médico que su carrera es difícil, les va a decir que sí. Ninguna, esto que voy a decir no vendría siendo tan subjetivo, sino sería un poco más objetivo. Pero ninguna carrera es más complicada que la otra. Recuerdo que a mí en una ocasión me dijeron, pero estudiar música es fácil. Le puse una partitura de frente y no pudo leerla. Entonces,
yo le dije, ya ves que no es tan fácil. Traté de darle 2 lecciones de solfeo, de lectura de música, y no me entendió absolutamente nada. Entonces yo le digo, ¿seguís creyendo que la música es fácil? Estás loco, me dice, la música es difícil. Entonces eso con una carrera que uno las tienen como sencilla, ¿verdad? Ahora hay carreras que, como la medicina, uno considera que son más difíciles. ¿Y por qué lo consideramos más difíciles? Por un factor, el factor tiempo. Porque la medicina son 6 años de estudio, 2 años de práctica, en total son 8 años, más si quieres sacar una especialidad, otro tiempo de estudio, qué sé yo. Entonces, esto viene siendo subjetivo. ¿La carrera de medicina es la más difícil? No es la más difícil. ¿Sí, Carla? Es como lo de magisterio. Mi papá y mi mamá siempre me friegan, pues me acusan, me juzgan, Ajá. porque, O te tiran un porque chancletazo ahorita, ¿viste? sí, a mí también. Pues porque escogí la carrera de magisterio y no escogí o programación o en inglés. Porque Pues consideran que es más fácil. sí, porque dicen un año extra es una pérdida de tiempo y vos que querés estudiar medicina vas a salir de vieja de Ok, estudiando. entonces, si vemos que Es la chistoso. Carla, si vemos que la Carla desactivó el video, ya sabemos por qué su mamá y su papá le están dando, pero bueno. Bien, mire, vuelvo y repito, ¿verdad? Ninguna carrera es fácil. Muchachos, todas llevan algo de complicado. Pongo el ejemplo ya no de las carreras. A mí me preguntan siempre, profesor, ¿qué instrumento es más fácil de tocar? ¿La guitarra o el piano? ¿La flauta o el violín? Entonces yo les digo, ningún instrumento es fácil de tocar, todos son complicados. Lo mismo sucede con las carreras. Toda carrera es complicada. ¿Por qué? Porque se va a ejercer principalmente desde una vocación y en segundo lugar desde un ejercicio. Es decir, en este caso ustedes están estudiando magisterio. Uno dice magisterio es fácil. Obviamente uno ve la postura del docente como algo sencillo y yo les aseguro que muchos de los padres de familia hoy en día se están dando cuenta que la realidad de un docente es muy distinta a la que parecía, ¿verdad? Algunos se están dando cuenta que aguantar a un solo cipote, que es su hijo, todo el día en clase, es estresante. Ahora imagínense un docente aguantar 44 chavalos en 10º grado, es más estresante. Y peor si son como Ángel, que no hacen caso y andan de arriba para abajo, es más estresante. Entonces, vengo y repito, ¿verdad? Esto es subjetivo. O sea, magisterio no es fácil. Ahora, ponerte frente a una sección, y más sobre todo si son los muchachos más grandes, es un compromiso muy serio, es una preparación muy seria. ¿Por qué? Porque yo no voy a impartir un tema si no conozco del tema, si no me especializo en el tema a tal punto que pueda enseñarle a los muchachos. El objetivo del docente en este caso es poder transmitir un conocimiento, que ustedes como alumnos aprendan aunque sea un poquito. Entonces, para llegar para cumplir ese objetivo, yo debo de llevar un proceso, un procedimiento. Porque unos me dirán, magisterio es fácil. No, no es fácil. O sea, tal vez nosotros en la carrera no llevarás números como los podrá lo llevará un contador. No llevarás leyes como la llevará alguien que estudia derecho, pero sí requiere mucha lectura. O sea, un docente que no lee, un docente que se va quedando corto a la hora de enseñar. Un docente debe de aprender a leer, a leer y a leer y a leer, y sobre todo si tiene una materia en específica. Voy a ponerme yo de ejemplo. Mis clases creciendo en valores. Yo no voy a ponerme de frente a ustedes si yo no he preparado un tema. Yo no voy a partir algo que no estoy seguro de lo que voy a decir. Entonces sí es difícil magisterio. O sea, para quienes lo estudian es difícil porque requiere un compromiso quizás no práctico, pero sí intelectual. Entonces vemos cómo cada vez vamos utilizando formas subjetivas algunas expresiones, ¿verdad? Algo que nosotros vamos a resumir en esto, ¿verdad? La subjetividad es una forma de generalizar mi percepción personal, ¿verdad? O sea, yo quiero llevar algo a una forma general, algo que lo creo yo. Que eso sería un error, ¿verdad? Porque lo crea yo no quiere decir que así es. Otro ejemplo de ello, ahí lo tienen, ¿verdad? La banda sacó su segundo disco en el que se incluyen 20 canciones y solo 3 merecen ser escuchadas. Nosotros a veces decimos,
Por ejemplo, cuando utilizamos la expresión de tal artista, de tal cantor, de tal banda, de tal grupo, no sé, ¿verdad? Los reggaetoneros no cuentan. Ustedes ya van a decir que es subjetivo el profesor, ¿verdad? Ya no está metiendo el reggaetón porque es percepción de él. Pero bien, pongámosle pues un cantante de reggaetón, lo que sea. Cuando sacan unas canciones que a mí no me guste, está bien. Si a mí me gusta, también está bien. Pero el problema se viene dando cuando yo generalizo. Tal canción es horrible por esto. Eso yo lo creo y tengo derecho a creerlo. Lo que no tengo derecho es a generalizar, que esta canción es la más fea que ha sacado y hacerlo a tal punto de que el otro crea lo mismo que yo. No, si el otro lo cree está bien y si no lo cree también no está equivocado. Otra expresión, ¿verdad? Este alumno lleva 100, un alumno inteligente. Tenemos el grave error de de asociar, perdón, la inteligencia con un número. Yo he conocido alumnos que llevan 100 y que en la escuela de la vida no es que sean malos, ¿verdad? Pero como que van socando, y conozco alumnos que quizá en su estudio universitario, bueno, sí, es que en la universidad no creen que un alumno lleva 100, 100, 100, 100, cuando muchos llevarán 70, 80 y el más suertudo 90. Pero en la universidad es una explotación intelectual. Pero bien, continuando, es lo que yo digo, cuando nosotros tenemos la percepción de asociar a que el 100 es inteligente y que el 70 es burro, estamos siendo muy subjetivos, porque hay personas que han sido categorizadas como burros porque no llevan un 100. Sin embargo, son personas que tienen habilidades mejores que las que llevan un 100. Y pongo de ejemplo, bueno, no puedo poner de ejemplo ningún famoso porque no sé qué famoso iba mal en clase y qué no, pero sí pongo de ejemplo a veces la aptitud, ¿verdad? A veces nosotros decimos, este chavalo, y a mí me pasa mucho con los alumnos de noveno, que hay un chavalo que va mal en historia, que va mal en lengua y literatura, pero que va bien, por ejemplo, en música. Entonces yo no voy a decir que este chaval es burro porque lleva 70 en estas clases y en música no. Yo voy a decir que es un fresco. No, yo estoy viendo que las aptitudes de él son más artísticas que intelectuales. Entonces por ahí tengo un indicio para saber que su inteligencia es artística, no es con respecto a las humanidades. Entonces estas cosas no puedo hacerlas general. No porque un alumno tenga 100 quiere decir que es inteligente. O también nosotros hemos utilizado la expresión, esa chavala dice, esa muchacha es muy pegada con la profesora, con el docente, seguro es zapa. Lo mismo pasa con los chavalos, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que un chavalo tiene amistad con el profesor, el chavalo es lamebote, el chavalo es lustra zapatos. Y aunque sí han pasado los casos, ¿verdad? Donde el alumno pretende un interés entre la amistad del docente y él, no quiere decir que todos sean así, ¿verdad? Obviamente hay alumnos que sí son interesados y alumnos que no son interesados. Hay una relación entre el docente y alumno donde se puede establecer una amistad. Si el docente, porque tampoco el docente está exento de esto, se quiere lucrar de esa amistad o el alumno se quiere lucrar de esa amistad, ya esos son otros 100 pesos. Pero categorizar que un alumno, porque tiene cercanía con un docente, es sapo o es la ilustra zapato, ya ahí es donde estamos siendo subjetivos y lo estamos haciendo de una forma general. Por eso ahí les ponía de ejemplo, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Donde una muchacha y un señor ven a un gatito y cada uno tiene una percepción distinta de qué es lo que, de cuál sería el propósito de tener al gato como mascota. Una la quisiera para tenerla, pues como una mascota mimada, ahí ven ustedes el ejemplo. El otro pretende que al tener un gato puede eliminar la plaga de los ratones, ¿verdad? Yo me identifico con el hombre. Yo si tuviera un gato, yo lo que menos pensaría es andarlo sobando, chineando en las piernas. Yo lo que pensaría es que se trague todos los ratones que me andan fregando las cosas en la casa. Entonces, todo esto viene siendo, ¿verdad?, subjetivo. Estos son ejemplos de subjetividad. Pregunto, ahora tenemos una percepción más clara de lo que es la subjetividad o hay alguna duda con respecto a ello? Ok, estamos claros, ¿verdad? Entonces, dicen que quedan 10 minutos. Este Zoom me está estafando. Pero bueno, vamos con la objetividad.
La objetividad, muchacho, es, bueno, se refiere a expresar la realidad tal y cual es. También se indica que una cualidad de un objetivo, ¿verdad? Decir que la objetividad ya no es una percepción personal, sino que una realidad concreta. La objetividad está desligada de los sentimientos, de la afinidad de una persona que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que imparcial. Entonces, la objetividad es la parte contraria de la subjetividad. La objetividad es expresar una realidad tal y cual es. Obviamente, ustedes me dirán, pero profesor, la realidad que yo tengo no es la misma realidad que tiene el otro, o volveríamos al tema de las percepciones. Y sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque obviamente cada quien tiene una percepción distinta y ahí es donde tendemos, a caer en el error de creer de que yo soy objetivo porque la expresión que utilizo es subjetiva, ¿verdad? Entonces hay que razonar un poquito. ¿De qué depende de que algo sea objetivo o no? Depende de muchas cosas. Depende a veces de estudio, depende a veces de argumentos, depende a veces de razones que nosotros podemos ir analizando. Cuando nosotros pensemos algo y querramos ser objetivos, tenemos que razonar antes de llegar a una conclusión y dejar a un lado los sentimientos y mi percepción, mi gusto y todo lo que pueda influir en ello. Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, obviamente porque siempre tendemos a estirarnos más por la parte subjetiva, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real, falso, a partir de su experiencia y percepciones, así como de su cultura, creencia, ideología o sentimiento. Les voy a poner un ejemplo que me sucedió cuando yo estaba platicando con una persona que no cree en la existencia de Dios. Yo le decía, si tuvieras la evidencia de frente, es decir, si Dios bajara del cielo, se pone frente a vos y te dice, yo existo, aún así no creería. Y él me decía, no, me dice, seguiría siendo ateo. Entonces yo le dije, tu búsqueda del conocimiento no es objetiva, es objetiva a lo que vos querés saber. Porque, aquí hago un paréntesis, ¿verdad? La persona que es objetiva tiende a ser una persona mente abierta. Una persona mente abierta no es la que piensa cualquier locura sin razonar, no. Una persona que es mente abierta, aquella que teniendo la evidencia de frente es capaz de cambiar la postura. A mí una vez me preguntaron que si yo como persona podía cambiar mi postura con el aborto. Yo le decía, ¿por qué no? Entonces quiere decir que un día vos podés apoyar el aborto. Yo le digo, ahí viene el depende. Porque si a mí me decís que la ciencia a través de un estudio determina que la vida no inicia en la concepción, sino posterior a la concepción, entonces yo defendería la vida desde donde la ciencia me indique a través de estudios, ¿verdad? Obviamente yo no soy médico, no soy científico, pero sí soy una persona que puede razonar, que puede leer los estudios que se hacen, que puede tener una evidencia de frente. Entonces, por lo tanto, esta evidencia a mí me indica que la vida inicia desde el momento de la concepción. Si la vida no iniciara en ese momento, entonces yo podría razonar un cambio de postura. Mi creencia, la creencia en Dios, ¿podrías cambiarla? Claro. Si a mí me demuestran con evidencia que Dios no existe, yo puedo cambiar mi postura. Porque lo que debe de importar en una persona objetiva es la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? La búsqueda de lo que nosotros llamamos la verdad. Y esta verdad debe ser lo más imparcial. Siempre va a costar porque se va a atender mucho a las culturas, la creencia, las percepciones, a la ideología, pero no es difícil de llegar. Y por último, vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad?, de objetividad. Por ejemplo, la película dura 1 hora y 40 minutos. Eso es algo que no se puede contradecir. Si vos tenés ahí, por ejemplo, hace poco que estuvo famosa esta película de los Avengers Endgame, que dilataba 3 horas, no sé cuánto, 3 horas. Entonces, la duración de esa película es objetiva. Yo no puedo decir, no, es que para mí la película dilata 1 hora. No, o sea, me vería tonto diciendo eso, porque la película dilata 3 horas.
La tarea incluye 10 ejercicios, eso es objetivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, son 10, pero para mí como que son 6. No, o sea, es 10 ejercicios y eso es lo que abarca la tarea. Todos los virus mutan a lo largo del tiempo, eso es objetivo. ¿Por qué? Porque, o sea, quienes trabajan en esta área se han dedicado a estudiar los virus y han deducido esto, que un virus muta a lo largo del tiempo. El COVID-19 no era el mismo que existía a inicios de este año, ¿verdad? Cuando todo el mundo se alarmó, ahora es diferente, ha mutado y lo va a seguir haciendo a medida de que desaparezca, tenga cura o que nos mate todo el mundo. Entonces, eso es objetivo, lo de que los virus mutan a lo largo del tiempo. En primer año de magisterio hay 18 alumnos, eso es objetivo. Yo no puedo decir hay 16 alumnos, ¿verdad? Porque 2 valen por 1, no. Hay 18 alumnos y eso es objetivo. Es una información que no puedo alterar, que no puedo cambiar. Los argumentos dados son verdaderos. Esta es una expresión que es muy ambigua, pero lo pongo de ejemplo, ¿verdad? El día que ustedes como docentes tiendan, a escuchar una presentación, a leer un trabajo, a escuchar una defensa, no sé, lo que sea, ustedes tienen que escuchar la calidad del argumento que está poniendo el estudiante de por medio, a tal punto que si lo que el estudiante está diciendo es razonable, obviamente yo tengo que valorar ese esfuerzo. Y aquí es donde vengo, yo les decía, ¿verdad? Que el docente como tal debe de ser objetivo a la hora de evaluar, debe de ser objetivo a la hora de emitir un juicio. Cuando sucede un inconveniente en una sección que se perdió algo que quizás es de mucho valor, el docente no va a acusar al alumno que le cae mal, solo porque le cae mal. No, el docente debe de buscar una medida que sea de una forma objetiva para solucionar, ¿verdad?, el conflicto que se ha creado. Cuando el docente va a aplicar una nota en un trabajo, en una exposición, en lo que sea, el docente debe de ser de una forma objetiva, ¿verdad? Yo no le voy a poner 3 de 10 solo porque me cae mal, o 3 de 10 porque mucho me contesta en clase. No, yo voy a calificar su trabajo. Si su trabajo lo hizo bien, entonces se merece un buen porcentaje. Si lo hizo mal, pues se merece un mal porcentaje. Entonces, ahora tenemos, ¿verdad?, una percepción más clara de la subjetividad y la objetividad. ¿Hay preguntas o quedamos claros? No, profe, Claro. está todo muy claro. Está claro. Ok, Joan, ¿iba a decir algo? Como una pequeña opinión, por ejemplo, lo que dice la película dura 1 hora y 40 minutos. Una persona puede verla en un lugar diferente y decir que en ese lugar dilató menos. Y ahí entra la discusión o la conversación de que uno lo ve de esta manera y la otra persona lo ve de otra manera. Y con los ejercicios, si un estudiante no los copió completo o no vio que le faltó uno, puede decir que eran 9 y no 10. Y pues, eso. Claro, eso puede pasar. Por ejemplo, lo de la relatividad, eso de verdad, de lo que hablaba Einstein, pero yo puedo sentir más larga o más corto el tiempo, ¿verdad? Si yo estoy con una chavala que me gusta, el tiempo lo siento corto. Si yo estoy escuchando las clases del profesor de civismo, el tiempo lo siento eterno. Pero lo que estamos claros es que el tiempo es el mismo. O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo 1 minuto para terminar esta clase. Y con el caso de las tareas, hay que ver la responsabilidad del chavalo, porque si el chavalo no estaba poniendo atención y solo copió la mitad de los ejercicios, entonces ya eso sería otro tema. Pero bien, muchachos, yo espero que hayan quedado, ¿verdad?, un poco claro con esto de la objetividad, de la subjetividad. Vamos a ver si en otra ocasión logramos tocar más el tema y por ahí los dejo el día de hoy, ¿verdad? Porque ya se va a terminar la llamada, la clase. Nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, cuídense mucho y que tengan un buen día. Que Dios los bendiga. Chao. Adiós, profe. Igualmente, profe. Adiós.